En Historias de Emprendimiento, hoy hablamos con Juan Rubio, cofundador y CEO de Genially, una empresa cordobesa que ha desarrollado un SaaS para una herramienta online que permite crear fácilmente contenidos visuales interactivos sorprendentes, haciendo nuestra comunicación más eficaz y atractiva. Además, Genially ha obtenido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales como Emprende 21 en 2018 y South Summit Brasil en 2022, entre otros. Genially cuenta con dos ENISAs, el primero de 75.000 euros en 2016 y el segundo de 632.000 euros en 2021. Hola Juan, bienvenido a Historias de Emprendimiento de ENISA Podcast. Muchas gracias, Marta. Un placer compartir este rato con vosotros. Muy bien, pues para comenzar nuestra charla tenemos una curiosidad. ¿Cómo se pasa de ser biólogo a fundar una empresa como Genially? Pues bueno, es verdad que esa curiosidad se despierta en mucha gente porque no se ve fácilmente la relación entre una herramienta eso de contenido visual y la biología, pero tiene su explicación y más coherente de la que parece. Pues básicamente, bueno, yo siempre he estado muy interesado en todo lo que es divulgación de la ciencia, temas de concienciación también ambiental y demás. Ujú. Y de hecho, pues bueno, de ahí me viene un poco el background de biólogo y eso me llevó a, después de la universidad, junto con otros compañeros con un background parecido, a montar una empresa en donde nos dedicábamos a justamente eso, a ayudar a corporaciones públicas y privadas a Ujú. comunicar estos temas como el cambio climático, la responsabilidad social corporativa, su eficiencia energética, cosas que en general a la gente le cuesta trabajo entender y sobre todo hacerla atractiva, ¿no? Para que de alguna manera además tienes que incitar el cambio. Entonces tiene que ser especialmente atractivo y nos dábamos cuenta que, bueno, pues que teníamos que utilizar las mejores técnicas posibles para hacer esa comunicación más eficaz y descubrimos que, oye, pues el contenido interactivo visual era lo perfecto para ese tipo de campaña y ese tipo de comunicación y, bueno, convertirnos en expertos en comunicación visual interactiva, pero de temas ambientales. Y después de muchas veces que nuestros propios clientes nos decían, oye, a mí me gustaría poder modificar por mí mismo ese tipo de contenidos. Bueno, nosotros teníamos nuestro equipo de diseñadores y programadores porque son contenidos que te lo permiten crear la tecnología HTML5 con la que se Ujú. crea las páginas web y bueno, pues tenías que saber programar para crearlo. Y a base de escuchar mucho a nuestros clientes decir, oye, me gustaría poder modificar y crear por mí mismo este tipo de contenido. Y nosotros al principio decíamos, oye, esto es una locura, esto, bueno, tienes que saber programar, aunque te demos el código, que nosotros le entregábamos el código a nuestros clientes, pero te servía de poco si no sabías programar. Y entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que nos abrió los ojos de decir, oye, pues realmente hay una barrera aquí y si queremos que se rompa esa barrera y que todo el mundo pueda utilizar contenido interactivo que vemos que mejora la comunicación, pues debería de haber una herramienta que lo permitiera y que se moviera un poco esa barrera del conocimiento de programación. O sea que así comenzasteis y realmente el PowerPoint como que no lo veíais muy apto para esa comunicación que queríais hacer con vuestros clientes, ¿no? Efectivamente, es curioso que cuando nosotros empezamos con Genially, Ujú. realmente no teníamos intención de que la herramienta pudiera crear presentaciones. Pero un poco a lo que te decía, al final lo que nosotros queríamos era mejorar la comunicación y eso se hace a través de mejorar los contenidos que utilizamos. Mm. Y contenidos, bueno, pueden tomar muchos formatos. Es decir, pueden tomar formatos que originalmente nosotros pensábamos más Genially como una herramienta para crear infografías, guías interactivas, microsites, pero luego nos dimos cuenta que, oye, pues que efectivamente había otros formatos que también el contenido interactivo podían mejorar mucho el proceso de comunicación. Y lo cierto es que el formato casi más estándar que se utiliza en la comunicación diaria es las presentaciones y derivados. Entonces eso nos llevó a decir, oye, bueno, pues si en vez de contenido tradicional o presentaciones tradicionales, utilizamos este contenido interactivo en el mundo de las presentaciones y la verdad que tuvo un gran éxito justamente por eso, porque PowerPoint, pues de alguna manera todos hemos vivido esa sensación de cuánta información que se está poniendo en esa diapositiva y un poco ese hartazgo de cantidad de información. Y en el caso de los contenidos que crea en Genially, justamente se basa en que, bueno, que es mucho más visual, todo va ocurriendo cosas en la presentación, va utilizando información solo en el caso de que la necesite. Entonces, bueno, pues el impacto visual
de los contenidos es infinitamente mayor, incluso eso, cómo están organizados, corresponde mucho más a la realidad del proceso de comunicativo que una presentación, por ejemplo, en donde tú ves toda la información, la que te interesa, la que no te interesa, la que estás utilizando en ese momento, pero también la que vas a utilizar después. Entonces, bueno, pues hace que la verdad que cambia mucho la experiencia comunicativa. Ujú. Y bueno, has dicho antes que sois tres los que habéis comenzado Genially. Empezasteis esta aventura durante la pandemia. ¿Cuál fue la dificultad mayor a la que os tuvisteis que enfrentar y cómo lograsteis resolverla? A ver, nosotros comenzamos antes, la compañía es cierto que el gran crecimiento vino poco previo a la pandemia y por supuesto la pandemia en general todos los negocios digitales se vieron especialmente acelerados. Y en ese sentido el reto era, como cualquier empresa en ese momento, oye, pues pasar a un entorno 100% en remoto. Nosotros estábamos parcialmente remotos, pero Ujú, ya, bueno, pues aquí era todo el mundo en su casa, además eso, con un crecimiento súper acelerado que hacía especialmente a los retos que ya te suponía el cambio de paradigma o incluso el reto personal que produce el COVID, teníamos el reto de saber gestionar bien el crecimiento que estábamos viviendo como empresa. Pero es cierto que nosotros tuvimos la suerte de que estábamos ya bastante acostumbrados al trabajo remoto, porque gran parte de mm, nuestro equipo, de hecho yo ya me había mudado aquí a Nueva York y entonces es verdad que teníamos diferentes sedes, ya estábamos muy acostumbrados al trabajo en remoto, nos permitió estar bastante preparados para tener el equipo 100% remoto, que a día de hoy no hemos tenido que quedar también 100% remoto porque empezamos también ya a contratar diferentes ciudades de España, tenemos gente de más de 40 ciudades diferentes de España y entonces, bueno, pues la única manera de trabajar en red es trabajando también en remoto. ¿y dirías tú que aprendisteis algo en particular en esos momentos un poco más complicados? Hombre, de las crisis siempre se aprende y al final, efectivamente, aprender a cómo abordar ese trabajo en remoto sin perder agilidad. También, bueno, intenta favorecer, aunque no te puedas ver, dinámicas de trabajo que te hagan pues tener un poco sentimiento de equipo, de cultura de equipo y demás. Y es verdad que ahí nos encontrábamos en ese momento de que todo ese, digamos, dinámica de reforzamiento de equipo lo teníamos que hacer online y porque no teníamos la opción de presencial. Entonces, bueno, eso te hace indagar diferentes técnicas para favorecer ese trabajo en equipo. Ujú. Inicialmente creasteis esta herramienta para vuestros clientes, como explicabas anteriormente, pero ahora mismo, ¿a quién está dirigida esta herramienta? ¿Quién la puede utilizar? ¿Y qué es la diferencia, aunque has comentado ya un poco sobre el tema de una herramienta como Prezi o como PowerPoint? A ver, nosotros a día de hoy tenemos más de 27 millones de usuarios y esos usuarios son de más de 190 países, es decir, estamos presentes en todo el mundo. Y para que te hagas una idea también del impacto de Genially, no es solo la comunidad tan grande de creadores, son 27 millones, Mm, sino también de la gente que consume esos contenidos. Se producen más de 1.000 millones de visualizaciones de los contenidos creados en Genially al año. Y los últimos 4 años, más de 4.000 millones de visualizaciones. Te puedes hacer una idea de que el impacto que está creando es bastante grande y además al final nuestra visión es la de intentar hacer que el contenido interactivo se convierta en un nuevo estándar en la comunicación, no solo el contenido tradicional, estático que tenemos actualmente, en donde los receptores normalmente tienen un rol pasivo a la hora de consumir la información. Aquí la gran diferencia con Genially es que el consumidor tiene que tomar un rol activo. Es decir, al ujú, final tú puedes interaccionar. Nosotros tenemos dos tipos de interacciones. Está la interacción con el contenido y la interacción con la audiencia. La interacción con el contenido, ¿qué quiere decir? Que quien lo está viendo, bueno, va clicando en diferentes apartados. Por ejemplo, en el caso de que sea una presentación o una mm, infografía, pues de la diapositiva y te aparecen nuevas capas de información. De tal ujú. manera que la primera capa de información, digamos, siempre es mucho más limpia, no tienes que meter todo lo que quieres comunicar, sino que vas utilizando, vas indagando, explorando en el contenido y utilizando el contenido conforme lo vas necesitando. Entonces, bueno, pues ese tipo de técnica, oye, puede ser una etiqueta, puede ser una ventana nueva con más información, el contenido puede desaparecer, lo puedes arrastrar
hay muchas cosas que hacen que el usuario que está consumiendo esa información pues tenga que tomar un rol activo. Entonces también tu cerebro, al tener un rol más activo, pues también está haciendo que el procesamiento de esa información sea muchísimo más potente. Y luego está la interacción con la audiencia, que lo que te permite es, a través de diferentes tipos de preguntas, recoger información de aquellas personas que están viendo el contenido. Puede ser Ujú, desde preguntas de verdadero o falso, preguntas más del tipo evaluación, pero también pueden ser encuestas en donde dices tú, oye, por ejemplo, imagínate después de una presentación, quiero saber el feedback que me dé la audiencia de cómo ha sido la presentación. Y la gente puede votar o incluso, bueno, imagínate que lo que quieres es saber, oye, ¿qué día os gustaría, estás por ejemplo en una clase, qué día os gustaría que hiciéramos tal actividad? Le permite a la gente en directo votar. De hecho, esta última parte de interacción con la audiencia es ujú, una de las cosas que estamos trabajando en los últimos tiempos más, porque es verdad que la interactividad con el contenido siempre ha estado desde los comienzos de Genially, pero como nuestra visión es intentar crear las experiencias interactivas más potentes posibles, y todo lo relacionado con la interacción con la audiencia es una de las líneas de trabajo que hemos puesto más recientes y que más ilusión nos hace por aquello de que entendemos que forma parte fundamental también de nuestro futuro para llegar a crear esa experiencia interactiva de las que estamos hablando, en donde la comunicación sea mucho más bidireccional y más participativa, que es un poco lo que hace verdaderamente que los procesos de comunicación no sean simplemente trasladar información, sino ujú. verdaderamente crear impacto. ¿Y es necesario tener algún grado, de experiencia o es, digamos, para todo el mundo igual? ¿Puede utilizarlo igual un niño que un adulto, un profesional que una persona que no tenga ni idea de estas cuestiones? Ahí un poco al hilo de lo que hablábamos antes de nuestra visión de democratizar el acceso y de convertir en un nuevo estándar el contenido interactivo, justamente nuestra vocación siempre ha sido hacer una herramienta tremendamente fácil de utilizar. Es decir, de hecho nuestro reto como empresa es cómo conseguimos que el contenido sea mucho más potente que el contenido tradicional, pero a su vez sin añadir ningún tipo de dificultad. De hecho, ese ha sido nuestro gran reto, facilidad y potencia que parece que no casan, pero ahí está un poco la innovación del producto también. Y dentro de esos 27 millones de usuarios que te comentaba, tenemos estudiantes de primaria y tenemos gente como la ONU utilizando la herramienta. Y en ese intermedio, pues un abanico enorme de gente utilizando desde profesores, pequeñas compañías, gobiernos y las mayores compañías y grandes instituciones que te puedes imaginar están utilizándolo y en ese sentido ningún tipo de limitación a nivel técnico. Lo único es, bueno, obviamente cuanto más tiempo pases con la herramienta, pues más posibilidades le vas a encontrar y más cómodo te vas a encontrar, pero el reto era ese, era que un usuario que ya venía de saber utilizar PowerPoint pudiera utilizar una herramienta como esta, pero abriéndote el abanico de posibilidades enormemente a formatos que tradicionalmente además la gente no estaba utilizando en su comunicación, como pudiera ser la infografía, los juegos interactivos, las guías interactivas, la imagen interactiva, los reporting interactivos, todo eso al alcance de cualquier persona que era capaz de hacer una presentación en PowerPoint. Ujú. Y supongo que en función de si se accede por la vía freemium o la vía premium, también las posibilidades son mayores, ¿verdad? Sí, nuestro modelo efectivamente es, oye, te registras como usuario gratuito y es verdad que el plan gratuito es tremendamente potente. Para que te haga una idea, no tiene limitaciones en el número de creaciones o de almacenamiento o de visualizaciones, nada de eso está limitado. Sí que es Ujú, cierto que hay una serie de características más pensadas en el uso profesional que, bueno, pues que sí que requieren de un plan premium. Para que te haga una idea de qué tipo de características hablamos. Las creaciones hechas en Genially tienen un pequeño logo, una pequeña marca de agua, que si tú quieres poner la tuya propia y personalizarlo, tienes que pagar, o quieres utilizar tu tipografía corporativa y tus colores corporativos, tienes que pagar. Si no, oye, puedes utilizar las tipografías, las cientos de tipografías que nosotros te damos. O bueno,
una serie de características que están muy relacionadas con el uso profesional de la herramienta, que es lo que nosotros intentamos monetizar. Evidentemente. Vamos a hablar un poco de vuestro equipo. En 2021 decías en una entrevista que el mercado, con relación a la búsqueda de talento, precisamente estaría rotísimo en 2 años. ¿Has podido confirmar que esto es así? Pues sí, 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 es verdad que es un sector en donde hay mucha demanda de perfiles tanto técnicos como perfiles también más de negocio, pero es verdad que son muy específicos y existe mucha competitividad en ese sentido y eso automáticamente hace que los salarios vayan aumentando y ya no es una cuestión ni siquiera de salario, muchas veces, por ejemplo, la dificultad está en que son perfiles bastante específicos Ujú. que son difíciles de encontrar, especialmente en un mercado como el español, en donde modelos como el nuestro no son tan comunes y especialmente no hay muchas otras empresas en estadios más tardíos que el nuestro, de manera que al final su equipo son personas que han pasado ya por esta experiencia, que muchas veces también te interesa eso, no solo contar con gente que tiene mucho potencial, como es en nuestro caso, sino también que tiene la experiencia de haber pasado los retos con los que te van a encontrar en el futuro. Y en este caso, por ejemplo, en el mercado español es difícil encontrarte roles muy específicos de empresas SaaS y especialmente de contenido digital que tengan un crecimiento, una experiencia más de etapa más tardía que la nuestra. Sin embargo, se dice que también ha habido en estos últimos años una sobrevaloración de los sueldos y que estaban empezando como a estabilizarse o incluso a bajar. ¿Estás viendo eso tú también? Se está viendo más en cuanto al tema de las valoraciones de las empresas. Sí que es verdad que 2021 y parte de 2022, pero vamos, especialmente 2021, fue un año en donde las valoraciones de las empresas tecnológicas, bueno, pues ya se ha comentado por muchos sitios durante estos últimos meses, ¿no? Que había un exceso de valoración y, bueno, había mucha liquidez en el mercado y hubo Mm. mucha liquidez para las empresas tecnológicas y automáticamente, oye, pues muchas contrataciones y muchas veces, bueno, pues un poco de pérdida de la eficiencia, eso a lo mejor también sobrepagando, que no es que la gente no se merezca ese dinero, si el problema no es una cuestión de lo que se merece o no se merece, la cuestión es cuánto soporta tu modelo de Ujú. negocio, es decir, cuánto soporta como negocio, porque claro, el problema es que si siempre dependes de rondas de inversión para sobrevivir, pues bueno, tu futuro está también en riesgo porque no lo controlas. Entonces, ahí es una de las cosas que siempre el sector de startup en general y tecnológico tiene que balancear. Oye, está muy bien las grandes valoraciones y las rondas de inversión, pero que al final esto se trata de crear un negocio que sea mantenible en el tiempo y no crear gigantes con pies de barro. Y de todos estos años, desde 2015, que iniciasteis Genially hasta hoy, ¿qué hitos destacarías? Buah, mucho, porque de hecho es que ayer pasaban un vídeo increíble por un canal de la empresa en donde la primera presentación que hicimos pública de Genially y bueno, y es verdad que si algo se caracteriza la vida de la startup y de la scale up es que todo ocurre tan, 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 tan rápido que no parece que hayan sido 8 años, parece que hayan sido el doble o el triple. Bueno, yo creo que al final, pues eso, más allá de los reconocimientos externos, una de las cosas que te hace mucha ilusión es ver cómo crece el nivel tanto de la empresa como del equipo, cómo cada Ujú. vez somos más competentes, retos que antes no estaban a nuestro alcance y tiene una sensación de que aunque hayan pasado 8 años, a nivel también profesional ha habido tantísimos, tantísimos retos que hemos ido consiguiendo que te parece toda una vida profesional y eso es un poco lo bonito porque es verdad que muchas veces en otros modelos, pues oye, te metes en una empresa de X tamaño y 8 años más tarde sigue siendo más o menos del mismo tamaño, del mismo rango. Nosotros hemos pasado de Ujú. ser una empresa de 3 personas a 30, 40, 70, 80 o a 170 que somos, que no se parece prácticamente en nada los retos que tenemos ni la forma de gestión en poquísimo tiempo. Y yo creo que eso es quizás lo más bonito que tiene Genial y es cómo creces como organización y como equipo. Y a nivel individual, como vas viendo que eso igual, que gente que empezó como becario o con poca experiencia en este sector, pues ahora se puede considerar que es un especialista y un referente y demás. En fin, creo que eso es lo bonito. El crecimiento también que hay
personal detrás del crecimiento empresarial. ¿Cuánta gente hay en el equipo de Genially? Actualmente somos en torno a 170. No está nada mal. Hablabas de ese cambio de startup a scale-up. ¿Ha sido realmente difícil o traumático ese paso? Es un reto, está claro que es un reto porque, es cierto que no hay un momento que diga: "Oye, es este momento", ¿no? Es bastante gradual, no es una transición, pero sí que es verdad que es cuando vas viendo que, oye, que el nivel de profesionalidad y ya tienes tal volumen de crecimiento que mantener ese ritmo de crecimiento en el tiempo, bueno, pues te hace que cada vez sea más retante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, el futuro y a un salto de profesionalización grande, sí. Ujú. Estás en Nueva York ya desde hace unos años. ¿Cómo va la introspección en el mercado norteamericano? Pues la verdad que bien, es una cosa que siempre hemos tenido ahí en el punto de mira, siempre hemos identificado que, oye, que un modelo como el nuestro, que el mercado americano tenía que ser el mercado número uno en el medio largo plazo y bueno, pues está funcionando bastante bien, te encuentras que tienes retos específicos en cada Ujú, mercado, pero bueno, como ocurre normalmente en todos los mercados, que de España a Francia te encuentras unos retos diferentes, de España a Italia te encuentras retos diferentes y con Estados Unidos parecido. Aquí el reto principal, pues no es tecnológico, es decir, no es como producto, porque seguimos siendo un producto meramente innovador en Estados Unidos, no tenemos ningún tipo de problema en cuanto a temas de competencia. El reto principal en Estados Unidos es que hay tanta oferta de todo que ujú, hacerte eco, aunque tu oferta sea única, como puede ser en nuestro caso, pero hacerte eco entre tanto ruido es especialmente complicado. Luego también es un mercado muy agradecido porque tiene una tendencia al pago alta, porque además, bueno, al ser un poco más homogéneo, que como pueda ser a lo mejor, por ejemplo, Europa, que dice, oye, para más o menos la misma cantidad de población en Europa hay tanta diversidad cultural, tanta diversidad legislativa y demás, que tienes que hacer muchas adaptaciones a cada uno de los mercados geográficos. Aquí en Estados Unidos no, es verdad que en Estados Unidos tienen la suerte de que la expansión no tiene tantas barreras, pero tienen la dificultad de que es un mercado caro y muy competitivo. ¿y habéis percibido por parte de Microsoft algún interés o se han puesto las pilas con PowerPoint desde que aparecisteis en el mercado? Bueno, a ver, nosotros tenemos una visión muy complementaria a lo que hay en el mercado. Es decir, nosotros es cierto que, como te decía, nuestra visión es hacer del contenido interactivo un nuevo estándar, pero eso no quiere decir que no haya otros estándares en los tipos de contenido. Y yo creo que así también lo percibe la mayoría de las herramientas que hay en el mercado. De hecho, nosotros tú puedes crear algo en PowerPoint o en Google y Slide y luego importarlo a Genially y Ujú. darle interactividad y animación y formatearlo en general en Genially. Entonces somos herramientas muy complementarias y así nos han concebido. Por ejemplo, somos Google Partner, con Microsoft tenemos muchísimos tipos de relaciones y hacemos muchísimos partnerships también con ellos y de hecho incluso el movimiento casi ha sido el contrario. Por ejemplo, fue Microsoft quien se puso en contacto con nosotros porque querían integrar las creaciones hechas en Genially en sus Ujú, formatos. Tú puedes ver en OneNote, en Word o incluso en un PowerPoint, puedes incrustar contenido hecho en Genially y que sea ujú. 100% funcional e interactivo. Es decir, que siempre nos hemos visto muy complementarios. No somos una competencia directa, sino más bien complementaria. Obviamente hay una pequeña solape, pero solo pequeño. Tras 4 rondas de financiación por un importe de 25 millones de euros, cuéntanos cuál es la receta para lograr que tantos inversores os hayan apoyado y hayan confiado en vuestro proyecto. Al final, los números, ¿no? Al final, los inversores, la primera etapa es verdad, o las primeras etapas, es más bien la idea, el proyecto que hay detrás y, bueno, la primera tecnología que desarrolles. Luego ya a partir de esos dos primeras rondas de inversión ya son números lo que verdaderamente hace que, que te apoyen o no te apoyen. Entonces, y los números, yo siempre menciono que los números no dejan de reflejar el valor que le entrega a los usuarios. Ujú. Nosotros, al fin y al cabo, ese es nuestro foco, es intentar entregarle el máximo valor
a los usuarios a través de nuestro producto y nuestro servicio y eso automáticamente se va a reflejar en crecimiento. También habéis obtenido 2 ENISAs, decíamos al principio de este podcast, en 2 momentos muy distintos, porque el primero de ellos, pues, fue casi en vuestros inicios, por una cuantía de 75.000 euros, y luego en el 21, en 2021, de 632.000. ¿Para qué os sirvió esta financiación? Bueno, pues un poco parecido a lo que hablábamos antes con el tema de las rondas de inversión. La primera, pues principalmente para transformar esa idea en un producto y en algo más concreto y el tener ese mínimo producto viable lo más competitivo posible y los primeros acercamientos al mercado y demás. Y la segunda ya era una fase más de crecimiento y de expansión que, bueno, pues que eso que era intentar acelerar el crecimiento. Que coincide más o menos con lo que te comentaba antes de las rondas de inversión. Las primeras están muy centradas en darle forma a esa Ujú. idea y en este caso, que cuando era un producto como en nuestro caso SaaS, pues eso, a que tener ese mínimo producto viable lo suficientemente competitivo y a partir de que ya tienes el famoso product market fit que se llama de, oye, ya tienes validado con el mercado que hay una demanda y que tu tecnología cubre esa demanda, pues a partir de ahí ya es intentar expandirte y acelerar el crecimiento. ¿Y qué aconsejarías a alguien que esté pensando en emprender, en iniciar un proyecto? Yo creo que hoy día hay un contexto muy favorable y que lo que hay que hacer es intentarlo. Nosotros tenemos uno de los eslogans que siempre hemos tenido en Genially es no hay que ser un genio para hacer cosas geniales. Y eso Ujú. no quiere decir otra cosa que todo el mundo es capaz de hacer este tipo de proyectos. Genially tiene mucho éxito y obviamente detrás del éxito de Genially hay mucha ilusión y mucho esfuerzo y obviamente también talento, pero no tienes que ser un genio, no tienes que ser Steve Jobs para conseguir tener éxito en tu proyecto empresarial. Sobre todo lo que tienes que tener es esa actitud de creerte que lo puedes conseguir y frente a las muchas dificultades que te vas a encontrar en el camino, que siempre tengas el objetivo de levantarte y seguir luchando por ese objetivo. Y yo creo que eso, que por ejemplo en España lo que falta principalmente a veces es esa mentalidad de si otros lo hacen, yo también puedo hacerlo. Y en este caso, además, eso ni siquiera grandes inversiones detrás, que muchas veces también hoy día la tecnología, gracias a Dios, se puede desarrollar infinitamente a un coste mucho menor que años atrás. Ujú. Y ya llegamos a la última pregunta de la entrevista. Juan, ¿cómo ves el futuro de Genially? ¿Qué próximos retos tenéis previstos? Bueno, el futuro de Genial y la verdad es que nos hace mucha ilusión los proyectos que tenemos actualmente. Estamos lanzando una nueva versión que se caracteriza principalmente porque permite trabajar en equipo. Hasta ahora Genially principalmente estaba muy centrado en el uso individual y ahora esta nueva versión pues trabajas tú con tu equipo y creo que aumenta mucho las capacidades también productivas. Y un poco lo que comentábamos, al final nuestra vocación es hacer que el contenido interactivo se convierta en un estándar, tanto en comunicación como en marketing, como en educación, que tenemos muchísimo impacto, y hacerlo eso en todo el mundo. Y creemos que estamos en la dirección adecuada, ahora tenemos que seguir en esa dirección trabajando duro. ¿Y os habéis planteado la posibilidad de crear nuevos SaaS? Bueno, más que crear nuevos SaaS, aumentar las posibilidades de la herramienta en nuestra vocación ahora mismo. Siempre es verdad que cuando tienes mentalidad emprendedora, pues de manera natural te vienen ideas de negocio y detectas oportunidades que actualmente no se cubren bien y demás. Pero es verdad que el reto de Genially es tan grande que tenemos que centrar ¿Qué toda nuestra queréis? energía y ilusión en él y la verdad es que tenemos retos súper apasionantes por delante y con muchas ganas de vivirlos. Muy bien. Y damos gracias a Juan Rubio, cofundador y CEO de Genially, por este rato que nos ha dedicado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Marta. Un placer.